¿Qué tal? Soy su amigo el Pachuco Balanquiche. Hoy vamos a ver dentro de la magia merliniana un tema que es realmente complicado, delicado y la gente se lo hace complejo, que es el liberarte de los dogmas, de todas esas concepciones socioculturales y religiosas que nos mantienen estancados. Tocar este punto es muy difícil para muchos por sus miedos. Es perturbar sus mentes, llevarlos a ese extremo, de dejarlos en el vacío y reventar y destruir todas esas concepciones que tenemos y que percibimos porque otras personas nos las han inculcado, sin siquiera nosotros darles ese análisis, darles ese, esa valoración, vaya, ya que se toman cuestiones de lo que nos han enseñado a través de nuestro crecimiento como seres humanos. Pero al final del día es un tema que tenemos que tocar, tenemos que valorar y analizar. Hay una frase del budismo que se llama abandónalo todo para ser parte del todo. Y esto se refiere a esos aspectos mentales y emocionales, donde tenemos que dejar esas concepciones densas y negativas y empezar a llenar esos espacios con nuevas ideas, ideas positivas, porque nos tienen tan hundidos en la escasez, la carencia, la pobreza, la autoflagelación, que es el término del pecado. Nuestras autoestimas se vuelven frágiles, inestables, y eso provoca que la vida nos sea complicada y compleja. Hay muchas personas que se ven saboteadas al momento de tocar este aspecto, y debe ser entendible y se debe tener la paciencia, porque aún no es su tiempo ni su momento. Entonces uno tiene que mantenerse a raya y aguantar a veces incluso hasta insultos. Me han dicho miles de cosas, hasta hijo del diablo, pero pues cada quien, y no es mío, no me pertenece y lo dejo ir. Así es de simple este punto. Me voy en base a mis experiencias, en lo que he aprendido de las enseñanzas de grandes maestros. Pero, en fin, en el camino andamos. Me resulta un poco complejo empezar a explicar este tema por esas obvias razones, porque algunos se verán y se sentirán atacados y agredidos en lugar de buscar un razonamiento de lo que se les explica. Pero es por lo mismo, porque como emanan y vibran dentro de lo que es el ego, que es el instinto de una supervivencia, entonces sus instintos les advierten, el miedo les advierte peligro a lo nuevo, a lo diferente, y entonces su comportamiento y su reacción pues es violenta. Y esto es completamente normal porque emanan desde el ego. Tenemos que aprender a aguantar esos pequeños detalles, a sobrellevarlos. Cuando en el budismo dicen que hay que abandonarlo todo para ser parte del todo, se refiere a abandonar todas esas concepciones que nos dejan arraigados, que nos dejan aislados, que nos mantienen en ese estado influido y lleno de carencia, de pobreza, de
pérdida, de sufrimiento, de luchas innecesarias. Entonces tenemos que entender y valorar. Tenemos que tener ese análisis, tenemos que ir depurando, porque el Dios de los cristianos es mal concebido por el entendimiento de unos cuantos hombres que tienen el poder absoluto de esa religión. Lo mismo pasa con los musulmanes y con otras ciertas religiones, porque manipulan la información sagrada que se ha dado y entonces por ese medio mantienen a las masas esclavizadas. Aquí, en esta parte, es importante aprender metafísica. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el discernimiento al momento de leer la Biblia, al momento de leer la Cábala, al momento de leer el Torá y todos esos grandes libros, porque son libros de consulta mágica que nos ayudan a entender los estados de conciencia, porque cada personaje individuo representa un estado de conciencia en esas historias que marcan. Debemos de ser precavidos y no tomar al pie de la letra lo que está escrito ahí, sino que nos da una guía para tener un entendimiento de cómo se comporta el universo y los estados de conciencia, porque recordemos que el universo es mente y energía. Eso se nos ha olvidado. No nos han permitido tener ese razonamiento y han creado soldados religiosos más que seres espirituales. Es una lucha interna, si así se le puede decir o llamar, ir abandonando esos conceptos de no ser merecedores, de no tener un lugar en lo que algunos llaman cielo, en el ser pecadores, en el no tener el derecho divino a tener una vida plena. En esa parte yo siempre batallo mucho en esas cuestiones con las personas, porque a veces, a pesar de ya tener un camino dentro de la senda espiritual, hay muchos conceptos arraigados. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Yo estoy a la voluntad y el servicio de mi Padre Creador y de todos los seres sintientes. Y muchas cosas se han dicho de mí, pero es parte del crecimiento, porque cada quien lleva su proceso y hay que ser tolerantes y pacientes. Hasta me han dicho que me voy al infierno y pues no creo que me acepten ahí, porque me han dado muchos deportados para allá. Allá no creo que me reciban con las manos abiertas. Pero en fin, cada individuo lleva un proceso, cada individuo lleva un camino y un ritmo en su crecimiento. El tener esas luchas, esos debates absurdos en cuestiones religiosas, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, de raza, es absolutamente vivir hundido y sumergido y hasta el cuello en el ego, porque todos los individuos estamos hechos de la misma naturaleza del Padre. Estamos hechos a imagen y semejanza. Eso significa que todos somos iguales, todos somos parte de un conjunto, un grupo energético llamado humanidad. Entonces, nuestro grupo, todos iremos creciendo, todos iremos evolucionando. A algunos les llevará más vidas que a otros, pero eso no importa. Cada quien lleva su proceso. Debemos aprender a discernir entre lo que es bueno y óptimo y lo que no nos es funcional. Hay partes que sentimos que son la verdad absoluta, pero analiza con paciencia y detenimiento y sin prejuicios
lo que pasa? ¿Y por qué sigues en el mismo punto durante tanto tiempo? Eso te avisa y te significa que hay algo ahí que no te está dejando avanzar, no te está haciendo crecer. Entonces hay que depurar, hay que liberarse de todo eso. Mi comadre, hay que ser analíticos siempre. Recordemos que el sabio es sabio porque siempre cuestiona de forma positiva las cosas, no de forma negativa. Y el mago merliniano es lo que hace. De todo lo que aprende, discierne. Tiene paciencia. Se da su tiempo. Porque la información hay que digerirla. La información nos llega. Y primero va al chakra del plexo solar, donde es digerida. Después va hacia el chakra del corazón, donde es aceptada. Después al chakra corona, donde es coronada. Y después pasa al chakra de garganta, donde es expuesta. Pero debemos aprender a discernir las cosas. Debemos de aprender a analizar. Si hay algo que no nos deja seguir avanzando, entonces es una ancla, es una cadena más, una piedra, un obstáculo más en el camino. A muchos, reitero, les resulta información compleja, información que los pone entre la espada y la pared. Se negarán, pero con el tiempo irán comprendiendo y entendiendo. Hay muchas formas y maneras de llegar, pero los elementos siempre son los mismos: el discernimiento y deshacerse del equipaje excesivo que no nos permite avanzar fluidamente. Hay que ir poco a poco analizando todo eso que nos han autoimpuesto, no nos han permitido valorar y no lo han hecho parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque no nacemos y elegimos qué religión queremos. Nos la otorgan nuestros padres. Porque así está establecido. No nos dan tiempo de un análisis, darnos unos años y decidir: yo quiero ser católico, cristiano, budista, musulmán, o simplemente ateo, que aún así hasta el ateo cree en algo en sí mismo. Pero nos inculcan que las cosas son así y no hay marcha atrás. Pero nuestro libre albedrío marca otra cosa. En esta parte no hacemos caso de esta cláusula del libre albedrío. Hay que ir analizando información, hay que ir aprendiendo de diferentes culturas, de diferentes religiones, y de ahí ir poco a poco definiendo. Yo en mi caso voy aprendiendo de diferentes religiones: el taoísmo, el budismo, el hinduismo, el catolicismo, los mormones, que es una rama más de ello, las ciencias ocultas, y te vas dando cuenta de que cada parte te cuenta un pedazo de la gran verdad y el resto es pura manipulación para controlar a las masas. Pero ¿qué ser espiritual puede decirse espiritual
o guía, si busca la prevalencia por encima de los demás. Esto entonces nos dice que aún emana desde el ego, aún está atorado en esos estados de conciencia inferiores de supervivencia, donde trata de llamar la atención, donde trata de sobresalir de los demás sin importar las consecuencias. Pues hay que tener cuidado y precaución, hay que ser muy analíticos, hay que ser muy cuidadosos, muy metódicos y ser buenos jueces, porque todas las religiones, todos los cultos en su conjunto hablan de la gran verdad, pero hay que ir encontrando esas claves. Lo demás es obra del hombre para controlar al hombre. Es muy difícil hablar de este tema por esa cuestión de que todo esto es emanado desde el ego, y entonces vienen esas confrontaciones, y en lugar de dar un apoyo, brindar una ayuda, llegan los problemas y los conflictos. Recuerdo varias frases que me han dicho y me da un poco de risa, pero es parte de Dios. Es un camino donde dices, aquí estoy yo, hacia esa dirección voy, y no me voy a dejar llevar por los demás. Yo he encontrado mi camino, y de aquí nadie me moverá, porque estoy yo en mi templo, y en mi templo yo gobierno, y mi templo es mi Padre Creador, y mientras yo esté en él, nada ni nadie podrá derrumbarme. Pero las concepciones son diferentes entre cada persona, pero en su mayoría son emanadas desde el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que pasará, el miedo a las consecuencias. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que van a templos? En los templos son santos, y fuera de los templos son de lo peor. Discriminan, critican, agreden y un sinfín de cosas. Pero dentro del templo son santos. Y esto habla mucho del estado del ego, porque no se es congruente de pensamiento, palabra y obra. Y eso es un punto muy importante. Tenemos que ser congruentes en el pensamiento, en la palabra y en la obra. Yo entro a un templo, entro con respeto hacia el culto que prevalece ahí. Respeto las reglas y sus normas, pero lamentablemente no respetan mi concepción de las cosas. Pero no importa, no pasa nada, porque no es mío y no me pertenece, porque ellos aún están en el camino, y su estado evolutivo en cuestiones de conciencia es menor, y entonces no podemos molestarnos y enojarnos con ellos. Debemos de entender, comprender y tomar esa distancia necesaria para evitar un conflicto mayor. Eso es parte de lo que hace el mago merliniano. Aprende, razona, digiere y aplica. Hay que ir descartando conceptos, hay que ir descartando muchas situaciones que se van dando, pero eso va dependiendo de cómo va creciendo uno. Las cosas se van dando y generando. Como lo dije en un video anterior, el conocimiento que tienes ahorita no es el mismo que tuviste en un estado de conciencia inferior, y ese conocimiento que tuviste anteriormente te sirvió para ese estado de conciencia, pero has cambiado,
has progresado y entonces ciertas partes ya no te van a funcionar en este nuevo estado vibratorio y entonces hay que descartarlas, hay que crecer y dejar espacio a cosas nuevas, hay que ir en un continuo evolutivo y no ir en una involución, tampoco es estancarse, pero siempre estar abiertos a lo que sucede dentro de nuestra mente, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestro corazón y ser congruentes en todo momento, porque no podemos estar por un lado siendo guías y por otro lado siendo destructivos, porque entonces no existe un equilibrio. Y aún así, ser un guía no significa que te vas a dejar en todo momento de que te pisoteen. Simplemente mueve las cosas desde el punto y los niveles energéticos. Si estás teniendo un conflicto con un individuo, aplacas esa situación con energía, no físicamente, porque ya no perteneces a los estados físicos, vas cambiando, vas evolucionando. Entonces tu pensamiento y tu forma de actuar debe de cambiar, debe de evolucionar, ya no lo debes hacer físicamente, lo debes hacer energéticamente. Debes de ir cambiando patrones y costumbres y las mañas, lo que llamamos mañas, hay que irlas disipando, dejarlas ir. Una de las formas que yo siempre les digo, que es muy simple, es decir, lo es mío, no me pertenece, lo dejo ir. Cuando tienes el problema con alguna persona, es suyo y se acabó. Es mío, no me pertenece, lo dejo ir. Con situaciones es igual, pero dices, no me sirve, no me funciona, lo dejo ir. Pero hay que sentirlo de adentro hacia afuera. Si tú no quieres algo, entonces déjalo que se vaya, déjalo que continúe su camino. Entonces las cosas van sucediendo, pero esto ya es irlo decretando, sentirlo de lo interior a lo exterior. Ya no podemos ir en este punto haciendo las cosas desde lo físico. Tenemos que ir poco a poco dando esos cambios, poco a poco ir sacando todos esos dogmas, todas esas concepciones socioculturales y religiosas. En otro punto, en cuestiones de emociones y sentimientos, aquí también hay una gran controversia al momento de irlo realizando entre cada individuo. ¿Por qué? Porque hablamos de rencores, hablamos de nuestras historias, de lo que hemos vivido a través de la vida. Pero eso ya pasó. El punto es que debemos aprender, que debemos de aprender las lecciones, porque al final del día fueron pruebas, seguimos aquí, no nos tumbaron ni nos destruyeron. Nosotros hemos prevalecido, pero es momento de pasar a otra cosa, es momento de dejar ir eso, es momento de dejar todo rencor, todo odio, toda angustia, toda autolapidación y pasar a otra cosa. Pero quedarse simplemente con la lección, con el aprendizaje de esas cuestiones, cosa que la mayoría no hace. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Debemos de ir poco a poco analizando todo, ir descartando que alguien me hizo algo hace mucho tiempo, pero no lo olvidas. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona sigue normal, sigue con su vida, pero tú te quedas con ese rencor, esa ira, y envenenas tu cuerpo. Y entonces, ¿de qué te sirve? ¿Para qué lo quieres? Si la lección con esa persona era no ser igual a ella,
superaste esa situación, ya pasó, pero te aferras a ella porque sientes que no hay nada más que hacer que aferrarse a las situaciones. Hay que dejarlo ir, no te sirve, no te funciona, ¿para qué lo quieres? Hay que cambiar nuestras concepciones, nuestros dogmas. Hay una parte de la Biblia que habla del primogénito. Y esto no se refiere a tu primer hijo de carne y hueso. Se refiere a los estados del pensamiento, al pensamiento mismo y al cómo es gestado. Si tu pensamiento es denso y negativo, te va a generar problemas al liberarlo. Entonces, debes de cuidar a tu primogénito. Cuando es malo, te tienes que deshacer de él, disolverlo. No es mío, no me pertenece, lo dejo ir. Y entonces, este es un nuevo primogénito, un nuevo hijo, vaya, hablando desde la metafísica. Pero a este ya le das dirección y sentido, ya le das esa generación energética positiva. Porque recuerden que por su boca muere el pez y siempre debemos de cuidar lo que sale de nuestras bocas. Debemos de cuidar nuestros pensamientos y sentimientos a la hora de hablar. Porque el verbo es poder y todo lo que sale se convierte en un hecho. Y si tú vas por la calle y dices que el día está horrible, que no tienes para comer, que no tienes para gastar, que no tienes, es un constante no y no y no y no y no y no, entonces arriba te van a decir, es lo que quieren, somos imparciales, se lo mandamos. Debemos de tener cuidado con lo que sale de nuestras bocas. Y entonces, en lugar de decir, lo tengo, ya viene. Así de fácil. Todo está servido en la mesa del Padre Creador. El punto es, ¿qué vamos a hacer para tomarlo? Si somos negativos, tomaremos cosas negativas. Si somos positivos, tomaremos cosas positivas. Pero tenemos esos dogmas arraigados de quejarnos de todo lo que sucede en nuestras vidas. No vemos nada positivo en nuestras vidas. Te levantas por la mañana, no escuchaste la alarma y ya estás tirando pestes. Todo es malo, todo es negativo, voy tarde, no voy a llegar, no, y regresamos a lo mismo. Entonces, no sabes realmente si el universo cuadró todo para que no pasaras por cierto punto, porque pudiera haber un accidente donde estuvieses involucrado o alguna situación mayor. O si te está poniendo a que llegues tarde para encontrarte con alguien que necesitas que entre a tu vida, o una situación que necesitas que entre a tu vida, o te vas a encontrar hasta dinero. Pero todo es negativo. Se nos olvida que los tiempos del Padre son exactos. Nada más lo decimos cuando nos conviene. Hay que cambiar. Hay que ser congruentes de pensamiento, palabra y obra. Si tú dices algo, ten cuidado. Piensa bien lo que vas a decir y fíjate con qué sentimiento lo estás diciendo. Desde qué pensamientos lo estás diciendo.
porque te puedes causar muchos daños, te puedes hundir más y eso no te va a agradar. Debemos de tener cuidado, debemos de dejar de pensar que somos pecadores nada más porque sí. Los karmas no se comparten. Yo no puedo decir a mis hijos, ven, te doy tanto de karma y te doy tanto de karma y te lo doy y fírmame. Nah, cada quien tiene su karma. Cada quien paga lo que hace, bueno o malo. O vas a karma o vas al dharma, pero eso es una cuestión individual, por justicia divina. Entonces, son cosas que debemos de irnos sacando, debemos de ir disolviendo. Debemos de tratar de analizar de esas situaciones negativas de las que pasamos, encontrar las claves del por qué se desarrollaron esas situaciones, qué llevó a esas situaciones y entonces le vas a dar al clavo. ¿Qué es lo que me hace repetir esos círculos viciosos? Y entonces te deshaces de esas malas costumbres, dejas de autolapidarte y culpar a otros. Y entonces, como se dice, no te preocupas, te ocupas, deja de quejarte, pon manos a la obra, deja de restregarte en el piso, sé acorde al nivel evolutivo que tienes. Si tú ya vibras en un estado de conciencia donde ya sabes lo que es la energía, de que ya sabes de la esotería, de que ya sabes de la espiritualidad, entonces no te puedes comportar como un adolescente a depender de la situación, a ver cómo reacciono, si es un berrinche, si me conviene o no me conviene. Eso no te sirve, eso te mantiene estancado, eso no te deja crecer, no te deja evolucionar. Tienes que cambiar al ritmo al que vas aprendiendo, debes de ir cambiando tus costumbres. Es como lo que a mí me cae de extraño de las personas que estudian en la universidad, tienen un título, tienen doctorados, posgrados, maestrías, y los ves arriba de sus carros de lujo, picándose la nariz. Te debes de comportar al nivel del conocimiento que vas adquiriendo, porque tienes que dejar esas viejas costumbres, esas viejas maneras y modos, porque ya tienes un desarrollo mayor, vas creciendo y el crecimiento debe ser parejo y uniforme, no nada más a conveniencias de que en conocimientos tengo tanto y en moral háganme un hoyo más profundo porque no llego. Eso no sirve, no funciona y nos mantiene estancados. Eso es deshacerse de esos dogmas, deshacerse de todo eso denso y negativo que no sirve y no funciona, pero siempre hay un choque. Cuando se les habla de este tema, la gente se pone así y quieren empezar a morder. Es gente que no está preparada aún. Hay que respetarles ese espacio y esperar a que su momento llegue. Y sí, reíse un poco de todo lo que te dicen, ¿no? Pero o sea, como te lo digo como mexicano que tenemos una forma de humor ácido, ¿no? A veces en lo negativo nos reímos porque ¿para qué lloras? Mejor ríete. Pero hay que cuidar mucho estos aspectos, al ritmo al que vas creciendo, al ritmo que vas dejando cosas, porque hay que dejar espacio para cosas nuevas, cosas más grandes, cosas más positivas. No te puedes quedar estancado en viejos paradigmas, porque no por un lado puedes estar en una cuarta dimensión o fingir estar en una cuarta dimensión cuando aún te sigues pensando que eres un pecador.
que el dinero no te rinde, que el alimento no te rinde, que tu trabajo es tedioso, que tu familia está mal. Eso es cosa que no cuadra. He visto personas que se dicen sanadoras, que cuando están en sus clases son un pan de Dios. Termina la clase y son difíciles de tratar. Pero es que no superan, no razonan, no analizan que hay costumbres que deben de dejar atrás, deben de analizarlas y que se vayan, porque eso ya es del pasado. Ya están en su presente constante, pero ya están en un nivel más alto. No es posible que uno diga que ayuda a los demás o es sanador, curandero, chamán, bruja, brujo, en general, se dedica a ayudar a las personas, pero su vida es un caos. Su vida está llena de problemas que no puede resolver. Pero porque inconscientemente tiene todo eso arraigado y da la clave exacta que no pueden ver y no quieren ver y no aceptan en ver. Que hay dogmas que están cargando en la espalda de los que no se deshacen. Y aún así, al estar ayudando, se corre el riesgo de contaminar a las personas porque mueve esa energía. Debemos sacarnos todo eso que es negativo. Y conforme vas subiendo de escalón, te vas dando cuenta de cosas que son negativas, que en el escalón inferior creías que eran positivas, pero es normal, son puntos evolutivos. Una vez escuché a un contactado que decía que para otras especies del universo nosotros somos como una plaga. ¿Por qué? Porque no entienden cómo podemos ser tan destructivos, cómo destruimos así nuestro planeta. Pero es que es parte de nuestro estado de conciencia, que la mayoría está desde el ego. Pero estos seres de otro planeta ya están en otro nivel, en otro estado de conciencia, y no comprenden ya por qué somos así. Así, de la misma manera que nosotros vemos a los demonios y seres de bajo astral como una peste, una plaga, que solamente se alimenta de nuestra energía y nos enferma y nos matan, pues para ellos es normal, porque están desde su estado de ego y ellos buscan cómo sobrevivir y alimentarse. Pero todos son estados de conciencia. En el estado de conciencia en el que estás, debes de hacer depuraciones, debes de liberarte de lo que ya no pertenece a tu nivel de vibración. Hay que dejarlo ir, no te aferres a ello, porque si no, no sigues creciendo, no sigues evolucionando, te estás perdiendo de mucho. El tema para muchos es complicado, a muchos se les hace ofensivo, pero para otros se les hace una gran clave y algo que necesitaban. Pero para todos hay, y para todos se tiene, en su tiempo y en su momento. Todos llevan un ritmo, todos llevan un camino, todos llevan su
su velocidad de crecimiento. Y entonces a este grupo que sí les sirve esta información, que si la comprenden, ¿cómo explicarlo? Se abren grandes puertas, van a hacer una gran depuración, se van a sentir más ligeros, más vivos, más despiertos, más plenos, más llenos de energía y de vida. Para los que no, pues van a estar amargados y me van a estar tirando pestes. Pero pues es parte de yo no me preocupo, pues ya es más en las redes sociales, ¿no? Entonces, de repente llegas a ser la comidilla de todo el mundo y pues es parte del juego en esas zonas. Pero aquí el punto es entender que siempre debemos de ir analizando a través de nuestra vida lo que vamos aprendiendo, porque hay cosas que ya no nos van a servir, que sí nos sirvieron en su momento, que sí nos dieron un gran apoyo en cuestión de conocimientos, pero es momento de darle gracias y dejarlas partir. Y asimismo, con personas y con situaciones, no hay que ser aprensivos de las cosas, las personas y las situaciones. Llegan a nuestra vida en el momento exacto y se van de nuestra vida en el momento exacto. Recordemos que esta tercera dimensión es una gran escuela, donde si nos quedamos estancados en un solo lugar, con las mismas situaciones, con las mismas personas, con los mismos sentimientos y emociones, entonces lo único que vamos a ganar es pudrirnos, porque así es la energía, es un flujo. Si no se mueve, se pudre y nosotros le llamamos enfermedad. Espero esto les sirva y si les sirve, lo compartan. Y me despido, soy su amigo el Bachuco Balanquiche. Esto es Magia Merliniana. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de dónde me vean y a qué hora me estén viendo. Y es todo. Adonai.